Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este espacio de conversación, otras formas de expandir la radio en el marco de la estrategia Trayectoria Radio Expansiva que orienta la dirección de audiovisuales, cine y medios interactivos del Ministerio de Cultura en alianza con Bocaribe, quienes son nuestros operadores, y también en alianza con Proimágenes en el marco del convenio que estamos desarrollando para poder llevar a cabo estos procesos formativos para las radios comunitarias de interés público, radios universitarias, también radios otorgadas a comunidades y pueblos indígenas. Bienvenidos y bienvenidas. Esta es nuestra cuarta sesión, quinta sesión en el día de hoy. Hoy estamos con esta conversación también para seguir revisando otras formas de expandir la radio. Precisamente venimos recordando desde la semana pasada estos procesos formativos. En primera instancia, la semana pasada, el miércoles 19, estuvimos conversando con la red de comunicación Guayú y también estuvimos con la experiencia Mutantes, dos procesos que nos ayudaron a comprender, uno en clave étnico, el otro en clave de periodismo desde la perspectiva digital. Luego, el jueves estuvimos precisamente conversando con la experiencia Colmena, que es esta propuesta colaborativa de hacer producción, de hacer una sala de redacción virtual, con el agregado particular de tener una app que permite precisamente ese trabajo colaborativo para la producción informativa. Y también estuvimos conversando con el equipo de comunicación rural, quien en perspectiva de comunicación, cultura y territorio nos dio unas pistas de cómo ellos han comprendido la posibilidad de expandirse desde estos recursos digitales sin dejar a un lado lo que los ancla a la identidad montemariana. También estuvimos conversando con la Casa del Árbol, que es una experiencia digital que tiene muy claro su proceso desde la población o el enfoque generacional que le ponen allí al trabajo con la infancia. Ayer estuvimos conversando con dos experiencias muy interesantes, muy desafiantes, pero a la vez muy provocadoras en términos de las apuestas temáticas. Wambra, que es esta propuesta de periodismo en clave feminista desde Ecuador, desde Quito, y por supuesto la experiencia de el pueblo palenquero, la experiencia de Cuchasuto, con estas formas de apropiarse, de expandirse, quienes nos recordaron que precisamente desde el querer de la radio lograron entender que no necesitaban tener una radio análoga para permitirse expandir. Hoy tenemos una experiencia que nos va a provocar desde los sentidos del periodismo en clave local, desde las posibilidades que permite lo digital, hacer un trabajo en términos convergentes, para no quedarnos solamente con la radio análoga o solo la emisión de la señal a través de esta plataforma, sino pensar cómo lo local convoca la reflexión en el ejercicio periodístico. Por eso estamos con Consonante, quienes ya ustedes tendrán allí la posibilidad de conversar. Pero antes de darle paso a Carolina, vamos a invitar a nuestra conductora estrella de estos conversatorios y del equipo de Bocaribe, Patricia Rondón. Muchísimas gracias por estar nuevamente, bienvenida. Y bueno, a celebrar hoy en compañía de Consonante esta nueva forma de expandirnos, precisamente sin olvidarnos que lo local tiene implicaciones informativas muy interesantes y que allí la radio comunitaria, universitaria, cualquier radio que esté en clave local puede expandirse desde lo informativo. Gracias, Patricia, bienvenida y buenas tardes. Y por supuesto, un saludo especial a todos los que nos siguen de las redes de la DACNIM, las redes de Bocaribe y a quienes están aquí presentes en esta plataforma. Bienvenida. Hola a todas y a todos. Muchísimas gracias, Melba, por dar apertura de esta manera a otras formas de expandir la radio, Conversaciones en Trayectorias 2022. Y bueno, pues el recorrido que nos has hecho de cómo ha sido todo este proceso desde que empezamos con la primera experiencia que conocimos, con la que intercambiamos hasta hoy. Me recuerda que efectivamente han sido unas conversaciones realmente enriquecedoras, nos ha dejado muchas pistas, inspiraciones, preguntas de también cómo podemos seguir andando ese camino de la comunicación desde las experiencias comunitarias, locales, desde los territorios. Y bien, a todas las personas que nos acompañan y que participan de este espacio de diálogos, pues muchísimas gracias. Les damos una cálida bienvenida y le agradecemos especialmente a la Dirección Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de Cultura, así como Proimágenes por el apoyo para la realización de proyectos como este, como trayectorias, que lo más interesante que tiene para mí es la posibilidad del diálogo, de conversar, del intercambio directo con experiencias, con proyectos que
dan pistas de cómo hacer mejor esta tarea de la comunicación, que nos inspire además y que nos rete siempre a preguntarnos cómo seguir transformándonos. Bueno, soy Patricia Rendón de Bocaribe Radio Comunitaria y hoy estaré aquí compartiendo este espacio con nuestra invitada, Carolina Arteta, quien es la directora de Consonante, a quien también le doy la bienvenida a Trayectorias 2022. Hola Carolina, buenas tardes, noches y muchísimas gracias por estar aquí y compartir con nosotras. Hola Patricia, hola Melba, ¿cómo están? Mucho gusto y es un placer para mí estar acá para que hablemos hoy sobre Consonante, pero sobre todo sobre periodismo comunitario y local en Colombia. Excelente, esa es la idea y empezamos muy bien porque el propósito de Trayectorias precisamente es dialogar, abrir ese espacio con radios comunitarias, con emisoras comunitarias, también emisoras indígenas, ¿no? Emisoras en línea que tengan ese enfoque étnico, que esté conectado también con lo local y es supremamente clave conocer lo que ustedes desde Consonante hacen. Antes de empezar a hablar de Consonante y antes de empezar a hablar de tu conexión con este proyecto, de dónde sale, por qué te metes en esto, quisiera contarles un poco sobre Carolina, lo poco que sabemos sobre ella, pero ya iremos conociendo un poco más a través de la conversación. Carolina Arteta Caballero es la directora y editora de Consonante, es barranquillera y estudió periodismo en la Universidad Pontificia Católica de Buenos Aires, bueno, la UCA, creo que lo he dicho al revés. En Argentina trabajó como periodista de datos y colaboró con Checado, el primer proyecto de verificación de la información pública en América Latina. Y en Colombia ha trabajado como periodista y editora en el periódico El Heraldo de Barranquilla y la revista Semana. Y Consonante, la razón por la cual hoy Carolina nos acompaña, pues es un laboratorio de periodismo que combate el silencio informativo en Colombia. Y lo que además, pues de esta gran razón que nos motivó a invitar a Consonante como experiencia inspiradora en Trayectorias 2022, es que Consonante trabaja como una sala de redacción participativa y descentralizada y entrena a ciudadanos y ciudadanas en procesos de producción de información local con temas, enfoques, formatos, protagonistas y canales de distribución de información más cercanos y accesibles a las audiencias locales. Mejor dicho, con esta introducción, yo quiero saber cómo lo hacen, pero antes de todo esto, preguntarte, Carolina, ¿cómo terminas involucrada en un proyecto como este? Desde tu ejercicio de su experiencia como periodista. Creo que Carolina se nos quedó. Ahí está, listo. Te vemos. Bueno, te preguntaba, no sé si me escuchaste. Y No es te un poco alcancé a como... escuchar, sí. Vale. Te preguntaba cómo es, antes de que empecemos a hablar de todo este proyecto que suena, pues, wow, esto es lo que necesitamos, porque esto es lo que realmente necesitamos y es conectar el periodismo desde a los territorios, crear redes de periodistas locales, periodistas comunitarios, ¿no? Hacer reportería, volver a la reportería lo más que se pueda. Pero antes de que nos cuentes cómo lo han logrado, cuál es la metodología, qué es Consonante, de dónde salió, por qué vieron la necesidad de que esto surgiera, que nos cuentes un poco sobre ti y es cómo es que terminas, después leímos que pasaste por el Heraldo, por Semana, ¿no? Estudias en Argentina y llegas a Colombia y te involucras a un proyecto como este. Bueno, creo que ese es un buen punto de partida, porque yo creo que para entender los proyectos es necesario a veces conocer a la gente que está detrás de los proyectos, que le dan muchas veces forma, y en ese sentido no me tendrían que conocer solo a mí, sino al equipo de mujeres que está detrás de Consonante. Pero yo que les cuento de cómo llegué yo a Consonante, pues como viste, Patricia, pues yo era periodista de datos, y eso quiere decir que yo estaba, hasta cuando trabajé en el Heraldo, concentrada en buscar historias en bases de datos, en enviar derechos de petición y en un periodismo un poco más de escritorio, si lo pudiéramos decir de alguna manera. Y llegué a Semana a un proyecto que me hizo empezar a cambiar la manera de ver el país y que yo creo que me preparó sin yo saberlo, para asumir pues este reto que ha sido crear Consonante para la Fundación para la Libertad de Prensa. Y es que cuando yo estuve en Semana Rural, tuve que viajar a varios municipios de Colombia porque el objetivo de la revista Semana en ese momento era
poder hacer periodismo de calidad en las regiones. Entonces, pues íbamos a distintos municipios del país, sobre todo algunos afectados por el conflicto armado, a llevar ese periodismo que sabía hacer en ese entonces la revista a estos lugares. Y yo salí de semana y acepté la invitación de la FLIP en ese momento ni siquiera era hacer periodismo. Cuando yo acepté entrar a trabajar en la FLIP, yo acepté irme a ser profesora de periodismo. En realidad, la propuesta era irme a, en ese entonces, pues, un municipio del Tolima que se llama Chaparral, irme a Chaparral y durar 2 meses allá, casi que mudarme a Chaparral para enseñarle a un grupo de personas y transmitirle la pasión de hacer periodismo, ¿no? Y desde ahí empezaron las lecciones mías y yo creo que empezó lo que ha sido un enorme proceso de construcción, de entender, por ejemplo, que el periodismo no se enseña, que muchas veces lo que yo tengo para enseñar en realidad no se compara con todo lo que tengo para aprender, y que para hacer periodismo local hay que conocer pues el lugar a donde uno va a hacer ese periodismo. Entonces, yo creo que ese proceso para mí terminó de ser como evidente cuando llegué a otro pueblo del Tolima que se llama Cajamarca, y en este pueblo conocí a Cielo Báez. Cielo, que por ahí yo creo que está la foto en una presentación que les compartí al equipo de Bocaribe. Yo conocí a Cielo en diciembre de 2019. Cielo es una mujer campesina, ella se autodefine como una mujer campesina que defiende la agricultura orgánica en Cajamarca, que es este municipio del Tolima que se hizo famoso en el resto del país porque le dijo no a la minería y rechazó el inicio de un megaproyecto minero en su tierra. Y yo conocí a Cielo porque Cielo era una de esas 20 personas que cuando la FLIP llegó allá a decir, hey, vamos a hacer un laboratorio de periodismo, vamos a aprender a hacer periodismo durante 2 semanas, fue una de las lideresas sociales de Cajamarca que dijo, a mí me llama la atención esto, y se inscribió en el diplomado. Cielo tenía casi pues la edad de mi mamá, y era una de mis estudiantes en ese momento en la clase. Para que se imaginen, pues nosotros dábamos clases en un contenedor y estaba pues yo parada en el frente de la clase, pero el público era pues la mayoría de personas con las que yo tenía que hacer estos talleres, y eran líderes sociales de distintas edades. Entonces en la foto ustedes pueden ver, por ejemplo, a Cielo y a su hija Ana María, que fueron mis estudiantes en ese momento, en ese diplomado en Cajamarca. Y con Cielo y Ana María quedaron realmente enganchadas y se apasionaron por el periodismo. Y con ellas luego aplicamos a una beca, nos ganamos una beca para crear un especial periodístico para mostrar cómo el trabajo que estaban haciendo los agricultores en el Tolima era una solución al hambre que vivieron muchas poblaciones durante la pandemia. Y de alguna manera ver esa transformación y esa pasión que despertó este proyecto en Cielo, y esa posibilidad de contarnos, de narrarnos, y de que ella a su edad se acercara al periodismo, a mí me llenó de energía y me llenó pues de ganas de seguir en este proyecto y de encontrar una manera de hacer darle forma a este proyecto de la FLIP, que pues busca llegar a este tipo de municipios, y me apasionó a mí personalmente por hacer periodismo local, por cambiar la manera en que yo tenía de trabajar, de las ciudades, de trabajar con temas de las ciudades y tratar de mirar, digamos, a otras partes del país. No, esto que nos cuentas, pues he tomado nota de algunas cosas, y es la pasión por hacer periodismo es la que nos conecta primeramente pues a este tipo de proyectos que son realmente retadores, porque nos saca uno pues de la escuela de la que venimos, ¿no? Te pone realmente en el territorio, y ahí empiezas a descubrir un montón de cosas que normalmente no encuentras en una base de datos donde hay números, donde hay nombres, donde no hay rostros, pero hay que ponérselos, hay que contar las historias a partir de ahí. Pero ya estar allá es como reformatearse más bien, ¿no? Como volver a empezar y hacer uso de esas herramientas que has aprendido, y pues de todo lo que te ha motivado también como periodista a hacer periodismo. Pero ¿cómo nace Consonante?
sea, además de toda esta conexión que me dices, me mandaron a dar clases en el Tolima en un proyecto que apenas estaba empezando y seguramente que eres una de las primeras del laboratorio. Tú eras parte del laboratorio también como, digamos que no solamente con quienes ibas a trabajar, sino tú también estabas ahí involucrada en esa categoría de experimentación contigo, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿qué es esto de consonante? ¿Por qué un laboratorio? ¿Tiene algún significado esa palabra? ¿De dónde se les ocurrió? ¿A quién se les ocurrió este proyecto? Y pues la importancia que tiene. Son muchas Pues, preguntas, pero finalmente ahí vamos a ir. sí, ahí las vamos respondiendo. Consonante nació luego de que la Fundación para la Libertad de Prensa hiciera una investigación en la que por primera vez se mapearon todos los medios de comunicación que en ese momento existían en Colombia. Fue una investigación que se llamó Cartografías de la Información, y esa investigación, que se la recomiendo, arrojó varias conclusiones, yo diría que preocupantes. Temas que tienen que ver con el monopolio que hay en algunas formas de comunicación en el país, pero sobre todo una de las conclusiones más inquietantes es que en más de la mitad del país no existen medios de comunicación que produzcan información local, o por lo menos no existían en ese momento cuando la FLIP publicó esta investigación, que fue en el 2019. Y a partir de esa conclusión, el equipo de la fundación empezó como a darle vueltas a esa idea y a pensar cómo podemos pasar de a mostrar este diagnóstico, ¿no? Mostrar que hay muchos municipios en el país en donde no hay medios, y cuando hablamos de medios, ahí es importante aclarar que la FLIP mapeó esos medios que tienen una página web, o que en ese momento tenían una página web, no aquellos que estaban en las redes sociales, y yo creo que ahí hay como un pequeño, como una brecha, ¿no? Pero aún así, digamos que es un número alto, ¿no? Y al final eso quiere decir que las personas que viven en estos lugares probablemente se enteren y tengan más información sobre algo que sucedió hoy, por ejemplo, en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, en una ciudad grande, a saber con ciencia cierta qué fue lo que pasó en un corregimiento de su municipio, en un caserío cercano, en la zona rural. Y es que pueden saber que algo pasó, pero no conocen los detalles. Y la FLIP empezó a darle vueltas a esas conclusiones y decidió arrojarse a hacer algo nuevo, ¿no? A pasar un poco de mapear algo y de hacer un diagnóstico a tomar acción. Y por eso decidió crear este laboratorio de periodismo. Y me parece muy buena esa pregunta, Patricia, de por qué un laboratorio, ¿no? Y un laboratorio es básicamente porque es un lugar para hacer experimentos, ¿no? Y la FLIP decidió hacer un experimento. ¿Qué tal si llevamos este laboratorio a estos lugares en donde no hay suficientes medios de información, de medios de comunicación locales, y tratamos de hablarle a la gente sobre la importancia de hacer periodismo, a ver si eso empieza a despertar algún movimiento de información a nivel local? Pero era una prueba. Para serles súper sincera, cuando a mí me embarcaron en el camión, porque yo creo que por ahí hay una foto de cómo era el aula de clases móvil que pensábamos llevar por todo el país hasta que llegó la pandemia. Cuando empezamos ese viaje con ese contenedor móvil, no había certezas en la FLIP de cuál iba a ser la respuesta que íbamos a encontrar en los lugares a los que íbamos a llegar. Y la sorpresa fue total cuando desde el primer municipio, que fue Chaparral, Tolima, hubo gran aceptación pues de parte de la gente, que al final lo que mostraba era que muchas personas tenían ganas de aprender a hacer periodismo, sea lo que sea que digamos que es periodismo, tenían ganas de contarse y contar el lugar en donde viven, y que al final querían era herramientas, ¿no? Y probemos. Y esa era la invitación de la FLIP, y hasta hoy yo digo que sigue siendo, es probemos, no hay una fórmula, no, todos los medios en el mundo están buscando una fórmula para crear un medio de comunicación, y por supuesto la FLIP no la tiene, entonces yo creo que también por eso nos sirve llamarnos laboratorio, pero sí por lo menos es un tiquete que nos dieron para probar, para empezar a probar. Y yo lo tomé así también, ¿no? Para mí fue, llévate este etiquete, tienes 2 meses para enamorar a un grupo de personas de Chaparral de hacer periodismo, y
Y empezó a resultar, la gente empezó a conectarse con esta idea de narremos y volvamos noticia y volvamos historia y contemos lo que está pasando alrededor de nosotros, que por supuesto tampoco digo yo que eso no pasaba antes de Consonante, no, o sea, no quiero que tampoco se entienda de esa manera, sino que es como si fuera un esfuerzo más, hagamos un esfuerzo más, ¿no? Intentemos por otro lado, este es el intento de la Flip, y pues aquí vamos. ¿Qué significa consonante? Uno dice, bueno, ahí está la palabra, ¿no? Y me puse como a mirar lo que nos compartías y me di cuenta, me sorprendí también porque está desestructurada el término de consonante. Entonces, cuéntanos qué es eso de por qué se arma el nombre de esta manera, y volvemos un poco también a lo que motiva la creación de este proyecto o la exploración de este laboratorio, ¿no? Pero es muy interesante saber qué significa consonante como tal, como palabra. Sí, pues en el caso de nosotros, nuestro nombre no es un nombre al azar. Debo decirles que igual no era el nombre original del proyecto, siendo muy sincera aquí, contándoles este secreto a ustedes nada más. Ese no era el nombre original del proyecto. El proyecto se llamaba Ruedas Creando Redes, un nombre como bastante difícil a veces de pronunciar y de recordar y un poco grande, y lo que hicimos fue que cuando llegó la pandemia y pensamos que el proyecto tenía que terminarse, porque era un proyecto presencial 100%, o sea, nosotros, y cuando hablo de nosotros, yo era la única persona en el proyecto al comienzo, como con una compañera de la Flip que trabajaba también en otros temas, nos mudábamos prácticamente al lugar en donde tuviéramos que trabajar. Entonces, cuando llegó la pandemia, nos forzó a todos a volver a nuestras casas, ¿no? A mí me forzó a volver a Bogotá. Justo 2 días antes de que cerrara el aeropuerto de Bogotá, yo llegué desde Tumaco, salvada por la campana, porque casi me toca quedarme toda la pandemia en Tumaco. En ese momento aprovechamos para transformar un poco el proyecto y nos hicimos la pregunta de cuál era el nombre ideal para este laboratorio. Y cuando pensamos en el nombre, pensamos en los valores, en qué es lo que comunicaba Consonante y por qué, porque en ese tiempo llevábamos un año de trabajo, por qué esa manera que teníamos de trabajar enamoraba a la gente. Y es que yo sé que suena como muy romántico esto de que enamoramos a la gente, pero cuando yo les digo que el proyecto a la hora de trabajar, a la hora de hacer ejercicios periodísticos, tiene una magia interesante, es cierto. Y nos pusimos a reflexionar qué es lo que hará que la gente se enganche tanto con nuestros talleres, ¿no? Es que será esa combinación que hicimos, ¿no? Esa fórmula que hicimos en el laboratorio que de repente explotó y puso todo de colores, pues nos dimos cuenta que era la unión, la idea de realmente pensar que para hacer periodismo local hay que trabajar juntos. Y llegamos a esta idea de consonante, que quiere decir sonar juntos. ¿Y qué quiere decir sonar juntos? También es un juego con la palabra consonante y vocales, ¿no? La consonante no suena si no tiene una vocal. Este proyecto, el día que no le encuentre una razón de ser la gente para la que trabajamos, se acaba, ¿no? Entonces, consonante suena y consonante tiene una razón de ser en la medida en que la gente de los municipios a donde llega le encuentra utilidad. Y ese es uno de nuestros valores hoy en día, es hacer trabajo colaborativo, es echar por la ventana esa idea de que el periodismo lo hace una sola persona metida en un cuarto oscuro con decenas de papeles alrededor, o como yo pensé que se hacía en un momento sentada en un computador con 17 tablas adelante. No. Ay. El periodismo local se tiene que hacer entre varias personas, lo tiene que hacer entre varias personas, y no hablamos del equipo de Consonante y la gente que vive en Chaparral, no, lo hablamos también del periodista que está en Chaparral y su comunidad, ¿no? La red que se tiene que construir alrededor de un periodista en un municipio, porque eso al final también refuerza la idea de que trabajamos para la gente, y es la gente la que tiene que proteger al periodista y encontrar que su trabajo es realmente útil. Entonces, alrededor de esta idea de consonante,
está ese concepto de la unión y la cooperación, el trabajo colectivo, pero también la diversidad, ¿no? Estamos llamados en Colombia a hacer un periodismo más diverso y representativo. Y eso debe verse reflejado, por supuesto, en un proyecto como Consonante. Por eso les decía que yo necesito estas fotos, que vean estas fotos mientras que yo hablo, porque Consonante no se parece a mí. Consonante tal vez tiene una cara como la de Laura, del Carmen de Atrato, pero también tiene la cara de Sori, que es de Tadó Chocó, y tiene la cara también de Haitin, que es de Fonseca en el sur de La Guajira, o la de Cielo en el Tolima, ¿no? Entonces también tiene esa idea por detrás. Estamos trabajando juntos de manera responsable, con un periodismo de calidad, pero es un periodismo también diverso y que buscamos hacer pues de esta nueva manera que estamos explorando. Carolina, tú has dado en el punto con un tema que es clave y es el tema de la seguridad. Pues bueno, no tenemos que hacer toda esta conversación alrededor de lo que ocurre frente al periodismo, la situación de persecución, de riesgo que viven periodistas, sobre todo en los territorios, periodistas que son pues censurados, perseguidos, ¿no? Y bueno, tenemos un montón de casos que podríamos conversarlos, pero es una realidad que se vive en los territorios especialmente, y es una de las causales también del silenciamiento, ¿no? Del por qué no se habla, no se cubre sobre algunos temas que son pues claves para comprender toda este enrollo que tenemos de conflictos y los intereses y todo lo demás. ¿Cómo hacen entonces ustedes desde Consonante para cuidarse a sí mismas y también cuidar a la red de periodistas, de reporteras, de reporteros locales que se van formando en esta dinámica del laboratorio, de los talleres, de las ofertas formativas que ustedes también han propuesto? Pues Patricia, yo creo que la FLIP, como se lo imaginarán, no desconoce todos los desafíos que existen hoy en Colombia para el periodismo local y regional. La FLIP se encarga de documentar cada una de las agresiones, no solamente de aquellos que llegan a tener desenlaces pues, trágicos, sino también muchas agresiones de las que como ciudadanos de nuestro país a veces ni nos enteramos. Entonces es un panorama que tenemos bastante claro y de alguna manera este experimento se hizo teniendo muy presente eso, ¿no? Y sabiendo que este panorama, que este mapa que ustedes vieron hace un tiempo, en donde estaban identificados los municipios silenciados, también es producto de nuestro conflicto interno armado y también es producto de la violencia, ¿no? Sabemos que entre las barreras que hay para hacer periodismo local en Colombia no está solo la sostenibilidad, sino también está sobre todo la violencia. En Consonante yo diría que combinamos dos aspectos para poder, digamos, autoprotegernos. En la FLIP, y la FLIP habla, digamos que capacita a otros periodistas del país con estrategias y protocolos de autoprotección. Entonces, ¿en qué consisten estos protocolos de autoprotección? En mapear e identificar posibles riesgos, en identificar, digamos que los peores escenarios posibles y en diseñar unas estrategias de comunicación a la hora, por ejemplo, de salir a hacer reportería a lugares como lo que están viendo en la pantalla, que es la zona rural de El Carmen de Atrato, un municipio que está en la frontera entre Chocó y Antioquia. Entonces, digamos que hacemos unos talleres durante el proceso de formación de Consonante, del taller que hacemos de periodismo local, el diplomado que llamamos nosotros, que dura 2 meses. Ahí tenemos un taller de autoprotección y digamos que es un tema al que volvemos constantemente, ¿no? Ser conscientes de los riesgos a los que nos exponemos, y ese sería como el primer componente. Y el segundo componente es el componente de las prácticas y las buenas prácticas periodísticas. Por supuesto, eso no quiere decir que si tenemos buenas prácticas periodísticas no nos va a pasar nada, ¿no? Porque de todas maneras sabemos qué pasa, qué puede pasar, pero yo realmente creo que esa es otra manera de blindarnos. Y te lo digo también, Patricia, porque
nosotros llevamos un año haciendo periodismo local con una red de 18 periodistas en 4 municipios de Colombia. Publicamos noticias, reportajes, videos especiales, entrevistas de la actualidad local, hechos por periodistas que hicieron el diplomado de consonante y que luego dijeron, queremos empezar a hacer periodismo, nos acompañan, y pues con ellos digamos que estamos haciendo este piloto de red. Y yo creo que de alguna manera los estándares de calidad y tener discusiones y no perder esa práctica de tener discusiones sobre los temas, de no publicar y no reflexionar antes, ¿no? de tener debates periodísticos en esta sala de redacción descentralizada, también son un blindaje, porque también hemos tenido reflexiones adentro del equipo de qué va a pasar si publicamos este tema, qué puede pasar, este tema debería salir firmado o no debería salir firmado, ¿no? Entonces, en nuestra manera de hacer periodismo, no solamente en los protocolos de autoprotección, sino en la manera de hacer periodismo, también tenemos una oportunidad, yo creo, como para blindarnos, y eso lo hemos puesto a prueba en Consonante, y yo diría, tocando madera, como decimos, que pues hasta ahora no hemos recibido amenazas, lo que no quiere decir que no vaya a pasar, por supuesto, porque sabemos el país en el que estamos viviendo, pero sí creo que es la combinación de esos dos elementos lo que sirve como un escudo para hacer periodismo local en Colombia. Y por supuesto creo que igual a última hora meto un tercero, si me lo permiten, y es trabajar en red. Trabajar solos es más peligroso, hay que también trabajar en red y ese sentimiento también de que no estamos haciendo algo solos y de que tenemos el apoyo o de mi vecino, no de mi ciudad, de la ciudadanía a la que busco informar, pero también de un grupo de compañeros que viven y se enfrentan a los mismos riesgos que yo. Eso también pues da mucha seguridad, y yo creo que fortalece pues también como el coraje que tenemos todos a la hora de decir, voy a publicar noticias sobre el pueblo en el que yo vivo, ¿no? Has agregado el elemento de las redes, el trabajo en red, que es supremamente importante también, no solamente por el asunto de la autoprotección, que es clave, es fundamental en contextos como el colombiano y bueno, en Latinoamérica en general, pero también las redes permiten uno hacer un trabajo mucho más sólido, ¿no? Permite también la investigación, todo este proceso que implica hacer buen periodismo con rigurosidad. Vamos a ver algo, mientras tanto, en formato video de lo que es Consonante, y volvemos a conversar. De un lado, el Carmen de Atrato, un pueblo chocuano ubicado en el límite con Antioquia. Montañas, calles empinadas, casas, un par de edificios, cultivos de café, un caballo. Al otro lado, un grupo de periodistas en Bogotá. En el medio, tecnología, un computador y un celular. Redes sociales, un canal de comunicación abierto en un desierto informativo. Un curso de periodismo express en 2 meses. Un montón de ganas. Al final, ¡boom! Una noticia. ¿Cómo? Acaba el proceso. El punto de partida son las relaciones que se construyen con las personas del laboratorio en las regiones. ¿Dónde? En lugares como San Juan del Cesar, en el sur de La Guajira, o Montelíbano, en Córdoba. Luego, ciudadanos y ciudadanas y periodistas se juntan y crean una agenda noticiosa para empezar a hablar de lo que sucede en estos lugares. Esto sucede en un consejo de redacción virtual. ¿Vamos bien? Entonces empieza el trabajo en equipo. El periodista local reportea, investiga, toma fotos, organiza, edita y sube escribiendo. Luego envía su texto a la editora de Consonante. Lo revisan desde arriba hasta abajo. Faltó contexto, agrégalo. Faltaron voces, búscalas. Sobran palabras, recórtalas. No tienes certeza de un dato, verifícalo. Al final lo logran. ¿Qué? Publicar una noticia que se puede leer en 2 minutos y que se difundirá por las autopistas de la información local. El grupo de WhatsApp de la vereda, el muro de Facebook del vecino popular, el voz a voz o el megáfono de la esquina. Publicar para recibir comentarios y escuchar a sus lectores. Hacen ruido porque hablan de ese tema, pero también de otros. Y en este punto, el proceso vuelve a empezar. Ahora, volvamos a la imagen del comienzo. 2 lugares, 2 personas. En este proceso hay miedos, preguntas, discusiones y pasión.
mucha pasión por intentar construir una fórmula noticiosa con agendas, temas, audiencias, fuentes, enunciadores y estilos locales. La fórmula consonante. Sigue el experimento. Abrimos el laboratorio. Bueno, yo quisiera tomar parte de esos laboratorios del diplomado, hacer los talleres. Yo quiero aprender con consonante y estoy segura que muchas de las personas que estamos conectadas a esta conversación contigo tienen como la misma idea. Bueno, ¿cómo hacemos para ser parte, o por lo menos, pues ustedes están llegando a varios municipios, están vinculados directamente pues a nivel local con redes de periodistas, no sé, ¿cómo es la relación también o la posibilidad de que medios comunitarios como las emisoras comunitarias en los territorios también puedan acceder a una propuesta como la de Consonante, Carolina? Pues esa es muy buena pregunta. Lastimosamente no tengo la respuesta ahora mismo porque, como ustedes han podido ver, Consonante es un proyecto muy joven, o más bien yo les digo, Consonante es un proyecto joven. Nacimos hace escasos 3 años, nacimos en junio de 2019, y es un proyecto que nació como un laboratorio, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer este curso, y desde el momento cero, pues yo o sea, me fui dando cuenta también, y el equipo de la FLIP también se fue dando cuenta que nosotros teníamos mucho más que aprender que enseñar, ¿no? Que esto lo teníamos que construir con la gente, y en ese sentido hemos estado haciendo experimentos, ¿no? Durante 6 meses estuvimos tratando de hacer un proceso para acompañar a algunos periodistas que habían hecho el diplomado para que lanzaran sus propios medios de comunicación. Pero después de un tiempo nos dimos cuenta que no era tan fácil, no es tan fácil que personas que realmente no eran cercanas al mundo del periodismo, que se habían enamorado a través de nuestro proceso en 2 meses, de repente dijeran, bueno, tal vez ya no soy el presidente de la Junta de Acción Comunal y ahora voy a lanzar un medio de comunicación en mi pueblo. No es tan fácil porque requiere habilidad de emprendimiento, de manejo de recursos, ¿no? Entonces dijimos, no, por ahí no es. No, sigamos con el curso porque pues por ahí no es, ¿no? Entonces seguimos con el curso que, para responder ahí también tu pregunta, nosotros tenemos el mapa de los municipios silenciados y vamos, son 600 municipios, ya se imaginarán que Consonante tiene mucha vida para llegar a los 600 municipios, apenas hemos recorrido unos 25, y en ese proceso que dijimos, no, que centrémonos en el diplomado, en este proceso de formación, otro grupo de periodistas nos dijo, queremos empezar a hacer periodismo, empecemos a publicar, ¿no? ¿Cómo hacemos para empezar a publicar en medios en donde efectivamente no hay medios? En municipios donde efectivamente no hay medios, porque lo cierto es que el panorama que arrojó Cartografías ha cambiado un poco, ¿no? Y muchas veces llegamos a un municipio y pues ya hay una página de Facebook, ¿no? Que tiene 50,000 seguidores, pero estos periodistas también se acercan al diplomado, reciben la invitación de la FLIP y dicen, yo quiero seguir formándome, yo quiero aprender, ¿no? Y luego se terminan integrando a la red. Este es el caso, por ejemplo, del diplomado que hicimos en Fonseca, en el sur de La Guajira. Allá el periodista que trabaja en la emisora del resguardo indígena Mayabangloma, no solo aceptó la invitación para ser parte del diplomado, sino que después nos dijo, yo quiero empezar a hacer periodismo en consonante, eso no riñe con mi trabajo en la emisora. Empezó a publicar noticias en Consonante y hoy en día pues estamos trabajando en crear una alianza entre Consonante y la emisora comunitaria pues del resguardo indígena Mayabangloma. Y digamos que esa es una de nuestras metas, no poder hacer estas alianzas, lograr que nosotros también queremos realmente ese discurso de que queremos ser descentralizados, queremos que la gente también haga periodismo sin tener a Consonante de intermediario, y es que la noticia tiene que ir publicada en la página, nos queremos quitar del medio, pero es un proceso, para serles totalmente honesta, que lo hemos ido construyendo y hemos visto las posibilidades también a partir de lo que nos dice la misma gente, a partir de lo que nos dicen los participantes que digamos que a veces pareciera
digamos que nosotros todavía estamos tratando de medir el impacto del proyecto, porque hemos recibido comentarios, Patricia, como de personas que después de hacer el diplomado nos dicen, mira, fue el caso de un participante que no digo su nombre como para guardar su identidad, porque no le he pedido permiso para hablar de su historia, pero se acercó después de un taller que hicimos con la red, él forma parte de la red, y se acercó y al director de la fundación y le dio las gracias por haber creado Consonante, pero en realidad no por lo que ha aprendido, sino porque le permitió empezar a ver su pueblo de una manera distinta. Y dijo, yo antes de que ustedes vinieran y empezáramos a hablar de que acá hay noticias, de que sí podemos investigar temas, yo me iba a ir de acá. Yo me iba a ir del pueblo, yo me iba a ir de Fonseca, porque yo creía que acá no había nada que hacer, no había más nada que hacer. Entonces, de alguna manera, esa idea de hay historias que contar, hay cosas que reportear, hay vigilancia que hacer, no hay que hacer veeduría, publiquemos lo que se está haciendo, lo que no se está haciendo, a muchas personas de la red pues le ha devuelto o le ha dado energía, digamos, para decir, este lugar en donde yo vivo vale la pena, me quiero quedar acá, y ha fortalecido pues su sentimiento de ser un ciudadano que tiene derechos, que tiene derecho para saber qué pasa en su pueblo y como para quedarse, por ejemplo. Entonces, como te digo, el proceso se va adaptando, ¿no? No tenemos realmente capacidad ahora como lo hemos pensado mucho, porque nos han llegado solicitudes del Amazonas, del Putumayo, que nos dicen, estoy interesada en hacer el diplomado, ¿cómo lo hago? ¿Lo puedo hacer? ¿Lo hacen virtual? Y la verdad es que no, nosotros hemos diseñado un modelo virtual, pero con momentos presenciales, porque no nos gusta la virtualidad 100%, porque a quien engañamos, este escenario es muy bonito, pero lo cierto es que a veces nos queremos ver, nos queremos encontrar, queremos hablar, y los ejercicios de reportería caminando por el municipio, eso no hay manera de reemplazarlo en lo virtual. Entonces nosotros no hemos abierto en nuestro diplomado, no lo hemos hecho algo virtual, no lo hemos vuelto un McDonald's, como dicen por ahí, porque realmente creemos que la experiencia tiene que ser a medida del municipio donde llegamos, que las discusiones que tenemos en esa sala de redacción para hacer un ejercicio de entrevista tienen que ser del municipio en donde estamos, porque si no, este proyecto pierde su esencia, porque si el periodismo local no es local y no hablamos de lo que pasa, lo que está alrededor de nosotros, pues entonces, ¿qué estamos haciendo, no? Entonces, ahí tenemos una limitación, pero yo estoy súper abierta. Yo sé que acá está conectada un montón de gente creativa que nos puede ayudar a saber cómo terminar de adaptar el modelo como para poder crecer un poquito más rápido del ritmo que llevamos hasta ahora. No, y además que es un reto enorme, porque tú lo has dicho, a partir de este informe de la FLIP, que donde se encuentran 666 municipios silenciados, estamos hablando de, qué sé yo, más de 10 millones de personas a las que no les llega información, que no están conectadas también con lo que está ocurriendo, que no hay periodismo de investigación que les ayude también a comprender y a crear una opinión frente a la situación a la que se enfrentan día a día. Y tú mencionabas algo sobre este caso de la persona de Fonseca que participó en uno de los laboratorios y que estuvo ahí haciendo reportería, recorriendo Fonseca, reencontrándose con su municipio. Te quiero hacer la pregunta, devolverte de alguna forma una pregunta que está en una de las presentaciones de Consonante, un video. Además, ustedes son recreativas en la forma como promocionan el proyecto. Me encanta toda la forma visual y la estética y todo esto. Y es, ¿qué está en juego cuando no hay información local? O sea, nos cuentas esto de la persona de Fonseca y uno se dice, claro, es que de tanto ver, a veces uno deja de observar y de encontrarse ahí, de reconocerse ahí. Pero ¿qué está en juego cuando no hay información local a partir de lo que tú has ido encontrando desde tu participación con Consonante o en Consonante? Es una pregunta muy pertinente, Patricia, y es la pregunta realmente alrededor de la que gira también la razón de ser de Consonante, pero pues la razón de ser también de la FLIP misma, ¿no?
y es que cuando no hay información y cuando los ciudadanos no tienen información confiable sobre lo que está sucediendo a su alrededor, se paralizan, ¿no? Nosotros ya conocemos por la historia de nuestro país que una de las principales maneras de lograr que una población deje de ser activa, deje de hacer preguntas, deje de tomar decisiones, es que esté desinformada. Hoy en día lo vemos en las ciudades y en el mundo, creo que lo vemos más, no tanto por falta de información, sino por exceso. El exceso de información, y cuando yo creo ruido, también hace que tú te confundas y que no sepas qué creer. Esa es una estrategia, y es la estrategia que vemos en Internet, ¿no? Y en gran parte del mundo. Hoy en día el exceso de información, el ruido, hace que yo no sepa qué creer, ¿no? No sé si eso que pasó es cierto o no, no sé si ese atentado que le hicieron a la presidenta de Argentina es verdad, no, el tipo no sé si disparó, no sé si estoy haciendo un ejemplo de una noticia que se dudó sobre su veracidad, y eso hace que tomemos decisiones, o sea, nosotros necesitamos información para tomar decisiones todos los días. Todas las decisiones que tomamos día a día están basadas en información. En la medida en que yo cambie esa información o no tenga información, mis decisiones probablemente van a cambiar. Digamos que también es una teoría un poco romántica de pensar que si tenemos mejor información tomamos mejores decisiones. No sé del todo si eso sea cierto, pero yo sí creo que es muy importante que podamos tener acceso a información, porque así como les daba el ejemplo de tener acceso a información, lo que han visto muchas comunidades en Colombia a raíz del accionar de los grupos armados, es que lo primero que hacen también es que la comunidad se desconecte, que no solamente se desconecte y quede confinada, por ejemplo, con otras comunidades cercanas, sino que se rompan los lazos de comunicación entre unas personas y otras, que yo desconfíe de mi vecino, que no sé si lo que me está diciendo es cierto, me está manipulando, porque no sé si trabaja con el actor armado o no. No, cuando eso empieza a pasar, lo que están buscando alterar es precisamente el flujo de información. Entonces, ¿qué debemos pensar? Que como ciudadanos, como miembros de una comunidad, de un país, debemos tener derecho a acceder a información. Yo tengo que poder saber por lo menos qué está pasando. Y yo creo que tengo un ejemplo para darte, Patricia, como para que nos imaginemos también eso a veces como se ve en lo sencillo, y es que en Chaparral, precisamente en Chaparral, en el Tolima, hace unos años hubo un desastre natural en el Cañón de las Hermosas. Hubo un derrumbe, una luz de tierra vino como por el exceso de agua que cayó una noche, y una de las participantes del diplomado de consonante, precisamente su familia vivía en el Cañón de las Hermosas, y resulta que en el cañón no hay medios de comunicación. Entonces ella se había enterado por los muros de Facebook, por las publicaciones de Facebook, que había pasado eso, ¿no? Y se había, por ejemplo, que la chiva que bajaba del Cañón de las Hermosas ese día no bajó, entonces la información de que había ocurrido algo, pero no se sabía bien qué, estaba rondando. Pero esta persona se demoró casi medio día en poder saber la magnitud de lo que había sucedido, no tenía conexión con nadie de su familia y no sabía qué creer de todo lo que veía en redes sociales, porque eran mensajitos que ponían, no, la familia de tal está bien en tal vereda, no, pero viven casi 5.000 personas en el Cañón de las Hermosas, si no estoy mal, y no se sabía en ese momento hasta que fue la corresponsal de Caracol Noticias, la mandaron a Chaparral, hizo la noticia salió en el noticiero, pero aún así ellos habían pasado casi un día entero sin saber a ciencia cierta qué había pasado a pocos kilómetros del pueblo. Eso es no tener información, eso es no tener un medio que te reporte y que te cuente por lo menos cuál es la magnitud de un desastre natural que ocurrió en la zona rural de tu propio municipio. Eso por poner un ejemplo súper sencillo, pero podría haber, hay más profundos, ¿no? ¿Qué pasa cuando no sabemos cómo se están gastando los recursos públicos en la alcaldía?
si no hay nadie para hacer leveduría. Eso es también no tener información, y por eso también lo que reclaman en muchos lugares a los que llegamos es, sí, claro, saquen noticias, pero ¿cómo hacemos para publicar investigaciones? Porque hay información que no se conoce, ¿no? Entonces, ese yo creo que es como un poco el escenario al que nos enfrentamos cuando no tenemos suficiente información sobre lo que pasa a nuestro alrededor. No, eso es claro lo que dices, porque bueno, con el ejemplo que pones de Chaparral, y hay muchas, muchas, muchas historias que uno conoce y una conoce, y es que la información pues salva vidas, es así, ¿no? Pues lo decías, estás desconectada, no tienes la posibilidad de verificar que algo es, pues lo que se está llegando, esa información que te está llegando, efectivamente es. En fin, hay como muchos elementos ahí que se conjugan y que revelan cómo es la situación del trabajo periodístico en Colombia, pero también el acceso a la información desde las comunidades, desde los territorios, desde las periferias. Quería conectar esto un poco con la pregunta siguiente, y es, ¿a quiénes llega Consonante? ¿Cómo uno, pues, uno puede medir estos datos, estas métricas que nos arrojan cuando estamos detrás de la web y mirando cuántas personas se conectaron, cuánto tiempo se tomaron para leer una de las notas, o cuánto tiempo duró conectada un video? ¿A quiénes llega Consonante? Además, pues, de las redes de periodistas y de reporteros y de reporteras, pero ¿quiénes leen, quiénes escuchan, quiénes acceden a la información que se produce desde esas salas de redacción participativa? Es un desafío conocer nuestro impacto. Es un ejercicio en el que estamos trabajando fuertemente, sobre todo en los últimos meses, porque como les digo, esta red y este experimento de empezar a publicar información local es algo que llevamos haciendo un año con este grupo de 18 personas, eran cerca de 20 y pico, hemos perdido o se ha reducido un poco, pero no mucho. Y la pregunta siempre está de cuál es el impacto que tiene Consonante, qué tanto nos leen, qué no nos leen, ¿no? ¿Qué quiere la gente? Y yo creo que eso es súper importante porque hoy en día los medios de comunicación, hoy más que nunca, no deben darle la espalda a sus audiencias, tienen que hablar con sus audiencias y tienen que tener una relación cercana con la gente. Consonante tiene hoy en día como medio de comunicación una barrera grande, y es la conectividad, porque así nosotros apliquemos otras estrategias para difundir nuestra información local, que es lo que estamos diseñando con la red. Consonante es un medio digital y Colombia tiene serios problemas de conectividad. Entonces, el ejercicio que nosotros hemos estado haciendo es revisando de dónde vienen las personas que Google Analytics nos muestra que están leyendo nuestra información, que nos siguen en redes sociales, y hemos encontrado que ahí hay una limitante grande, y es que resulta que en algunos de los lugares que trabajamos Google no los toma, no los identifica. No podemos medir la cantidad de lectores que tenemos en el Carmen de Atrato porque para Google el Carmen de Atrato no existe, básicamente, ¿no? Y ha sido completamente frustrante darnos cuenta de eso, y entonces estamos buscando esta estrategia para tratar de cruzar como esos datos, pero por eso le estamos apostando muy fuertemente a construir nuestra propia base de datos y a difundirnos nuestras noticias a través de WhatsApp. Entonces tenemos un servicio de noticias en donde le decimos a la gente todos los viernes, y cuando quieran, les mandamos directamente a su celular las noticias de WhatsApp, que también es una manera de saltarnos un poco los problemas de conectividad, porque hay veces cuando las personas no tienen señal de celular, a veces sí tienen de WhatsApp, entonces nos dicen, no me llames porque no me entra la llamada, pero mándame un mensaje de WhatsApp porque sí me llega. Nos ha pasado en la convocatoria, por ejemplo, del curso, pero entre nuestras audiencias estamos creando, fortaleciendo esa relación uno a uno con cada uno de nuestros lectores en cada uno de estos municipios que aceptan cuando se suscriben, que los incluyamos en una base de datos, y que hablan con la persona de nuestro equipo que se llama Alexandra, que responde cada uno de los mensajes, y que todos los viernes, en este momento lo estamos haciendo los viernes de ahora en adelante, o muy pronto lo vamos a poder hacer durante la semana, les enviamos un resumen de las noticias más importantes de la semana, lo que nosotros llamamos el radar de las noticias, y lo hacemos por WhatsApp.
y cada vez incluimos más información en WhatsApp para que la gente no tenga que ir a la página, porque sabemos que la página a veces no carga, entonces también estamos solucionando el problema de la página. Pero no es fácil, o sea, no es fácil ser un medio digital en Colombia que busca llegar a las audiencias que están en esos lugares considerados desiertos de información, entre comillas. Yo tengo que igual decir que ese concepto es un poco problemático para mí, y lo he dicho igual abiertamente en la FLIP, porque yo no creo que haya lugares que son desiertos informativos. Tal vez son lugares en donde no hay suficientes medios, pero la información siempre se mueve. El contenido, la gente siempre logra comunicarse, tal vez no lo hacen las maneras en que los periodistas consideramos que sean pues formalmente información, pero la información fluye, ¿no? Y ese también es el proceso de construcción del que te hablaba más temprano, ¿no? Es reconocer eso, reconocer que la gente tiene otras maneras de comunicarse. Nos dimos cuenta que Consonante era muy centrado en el texto, entonces le estamos apostando al video, las audiencias nos piden video, nos piden audio, ¿no? Entonces, pues también es eso, ¿no? No es solamente saber qué tanto nos leen, sino qué tanto nos escuchan, qué tanto nos ven, y si eso que estamos nosotros haciendo es lo que la gente quiere, ¿no? Hay que pararle más bolas a nuestras audiencias, y en Consonante estamos haciendo, todavía vamos en camino, pero estamos haciendo pues todo un plan para llegar realmente a la gente que quiere estar informada en un municipio como Tadó, Chocó. Yo quiero que retomemos lo de la sala de redacción participativa y descentralizada, porque una de las intenciones con estas conversaciones es de repente pues agarrar una pista de cómo también hacerlo desde las radios comunitarias. Y también me sumo un poco, bueno, pues en parte a lo que dices sobre la circulación siempre está pasando, está circulando la información, y las radios comunitarias, los medios comunitarios de alguna manera han resuelto ese vacío en los territorios, han jugado ese rol también de muchas maneras, con todas las limitaciones, incluso con la falta de preparación que muchas veces se tiene, que tenemos, ¿no? Porque cuando hablamos de periodismo, pensamos enseguida en esto que significa hacer periodismo. Entonces yo creo que por eso también me alegra muchísimo que tengamos este diálogo, porque aprender de Consonante, de experiencias como estas, de pensarnos en formatos laboratorios, no procesos que duren toda la vida o que sean eternos, pero que vayan dejando semillas, que vayan sembrando como también aprendizajes, que devuelva de alguna manera. Rápidamente, porque bueno, se nos está acabando el tiempo, pero cuéntenos nuevamente cómo funciona esta sala de redacción participativa y descentralizada. Ok, pues Consonante funciona como una sala de redacción abierta, descentralizada, porque digamos que hay varios puntos del proceso de producción que buscamos invertir, ¿no? Entonces, primero, nosotros publicamos noticias de lugares en donde estén las personas de la red. Eso puede parecer como algo obvio, pero no siempre sucede, ¿no? Yo puedo tener un corresponsal en la capital de la ciudad que me publica noticias de tal pueblo, no. Si vamos a publicar una noticia de Tadó es porque hay un periodista de Consonante en Tadó, o digamos hay una persona trabajando con Consonante que vive en Tadó. Esa persona todas las semanas mapea, identifica, rastrea información y propone temas que estén sucediendo en el municipio, de lo que esté hablando la gente. Y ahí nosotros hemos hecho varios talleres con la red y lo seguimos haciendo, ¿no? Para, por ejemplo, afinar nuestra mirada y poder identificar como noticias alrededor. Y tenemos una reunión todos los martes. Algunas personas nos dicen, no, pero es que eso no es tan eficiente, no deberían tener una reunión, la reunión dura como 3 horas. Pero nos dicen, no, ¿cómo vas, Carolina? Pero todos los martes, y sí, porque hay que hablar, ¿no? Está pasando esto, miren, todo el mundo esta semana está hablando de que nombraron un nuevo secretario de gobierno porque la inseguridad en el municipio está desatada. O, por ejemplo, todo el mundo en el municipio está hablando esta semana de que el hospital no han podido poner a la nueva gerente porque la anterior no ha hecho empalme. Entonces hay que sacar un tema de eso, ¿no? Entonces hacemos ese paneo con los integrantes de la red y hacemos un ejercicio en que también sea el grupo el que diga si es noticia o no es noticia lo que la otra persona está contando, porque queremos evitar eso de que la agenda la fije una persona que no esté en el municipio, ya sea Carolina, que está en Bogotá o que está mañana en Barranquilla, ¿no? O sea, que sea una agenda que el mismo grupo de la red, ya sea lo hacemos por departamento, así sea la persona del municipio vecino que diga,
a mí ese tema me parece interesante y además en ese consejo de redacción lo que pasa es que como en cualquier otro escenario de la vida, cuando el tema es bueno, la conversación se pone buena, entonces la gente no se quiere colgar y entonces hay discusión, entonces decimos, bueno, si hay tantas discusiones porque este tema tiene que ir. Y de ahí salen temas que pueden ser noticia para esa semana o que son reportajes, que son trabajos un poco más de largo aliento o que requieren un viaje. Por ejemplo, ahí que está mostrando la página, ese trabajo de Caracolí requirió un viaje y al lado está un video que publicamos esta semana que le explica a la gente, porque en Consonante apostamos no solo a registrar la noticia, sino a explicarla, porque nosotros no queremos ser parte del ruido, no queremos desinformar a la gente, queremos explicar la realidad, ¿no? Y ese video lo hicimos para explicarle a la gente de San Juan del Cesar y de Fonseca por qué, y está narrado por una periodista de San Juan del Cesar, por qué la comunidad del corregimiento de Caracolí había cortado la carretera y había hecho paro, y es porque no tienen carretera desde que construyeron la represa del río Ranchería. Entonces, a partir de ese consejo de redacción se establece una agenda que viene fijada de las regiones y se le asigna un tema a cada periodista y trabajamos en red, es decir, a veces se trabaja entre varios periodistas de distintos municipios cuando identificamos problemas en común, como por ejemplo el manejo de las basuras, que fue un tema que identificamos esta semana, o a veces trabaja una periodista de Bogotá en red con, y digo de Bogotá, no son de Bogotá, no hay de Cali, de Bolívar, son de diferentes lugares, pero trabaja una periodista que está en la sala de redacción acá en Consonante, en Bogotá, con una persona que está en uno de los municipios y los dos coproducen el trabajo y lo publican. Y el trabajo es pago. Alguien preguntaba, creo que por ahí, si era un trabajo voluntario y no. El diplomado de Consonante es gratis, pero nosotros entendimos que si queríamos hacer una red, teníamos que cambiar también y hacer un acuerdo distinto. Y el acuerdo distinto es reconocer que el periodismo cuesta, que hay que dedicarle tiempo y que es un trabajo, ¿no? Y que si el líder social, el veedor ciudadano, va a dedicar parte de su tiempo a hacer entrevistas, pues toca pagarle, ¿no? Y entonces ahí estamos todavía ajustando la tabla de pagos, pero les pagamos básicamente un monto básico por pertenecer a la red, como por ejemplo eso paga el tiempo de las reuniones, y el monto variable depende de las publicaciones que se hagan en el mes. Y cada integrante de la red nos envía una cuenta de cobro mes a mes y así hacemos el pago. Y de soporte, digamos, tenemos un contrato de colaboración con cada uno de los integrantes de la red, pues para darle también como una transparencia y un soporte legal a esto que estamos haciendo. Hay varios comentarios en el chat aquí en esta sala. No vamos a alcanzar a leerlos todos porque hay unos que son reflexiones largas, pero yo creo que Carolina ya los ha ido leyendo pues, en los intermedios. También pues saludos y felicitaciones por el trabajo que se realiza desde Consonante, por esta experimentación, por este laboratorio. Tenemos que ir cerrando. Yo tengo muchas ganas de seguir conversando y seguramente hay más preguntas, pues mucha curiosidad sobre lo que se hace desde Consonante, cuáles son los resultados que ustedes pues han logrado, que han visto, que ha avanzado, en qué se ha transformado un poco, cómo se sigue cubriendo pues esta meta de los 600 y tantos municipios silenciados y cómo apuestas como Consonante permiten de alguna forma transformar esta realidad y mejorar también el acceso a la información desde los territorios, desde lo local. Bueno, una de las cosas que siempre les preguntamos al final a quienes invitamos a estas conversaciones es no un recetario, no recomendaciones, pero de repente a partir de lo que cada una y cada uno ha aprendido de sus propias experiencias en los proyectos en los cuales están vinculadas, ¿qué podrían de repente como aportarle también a las radialistas, a los radialistas comunitarios, a las personas que están haciendo periodismo, comunicación desde lo local también? A partir de lo que Consonante te ha dejado y les ha dejado a todas, ¿qué es de esto útil para pues todo ese grupo de personas que están muy conectadas al ejercicio de hacer comunicación y también de hacer periodismo en los territorios?
Pues yo les compartiría unas lecciones aprendidas que son muy personales, porque yo creo que yo no tengo la trayectoria necesaria y tal vez mi experiencia no se compara con muchas de las personas que hacen radio comunitaria y que están conectadas en este conversatorio, y de las que yo estoy segura de que yo tendría muchísimo que aprender. Pero yo les hablo de mi experiencia y de algunas cosas que me ha puesto a pensar Consonante en estos años en los que he trabajado en este proyecto. Lo primero que les diría es que Consonante me recordó a mí la importancia y me invitó, ¿no?, a abrir el proceso de construcción de la agenda local, la agenda periodística. Todos los medios deben tener una agenda, ¿no? No reaccionamos al día a día. Debe haber unos temas a los que le apostamos. Y esa agenda, esa definición de la agenda temática, es muy interesante que la podamos hacer de una manera abierta, que podamos, un ejercicio que yo hacía cuando todavía daba los talleres del diplomado, que lastimosamente ya no los puedo hacer, pero una de las tareas que yo hacía para definir la agenda y decir, bueno, ¿de qué vamos a hablar si tuviéramos que publicar un periódico mañana? Salgan a la calle y háganle 3 preguntas a la gente y vuelvan acá. Y las 3 preguntas es: ¿qué es importante? ¿Qué es urgente? ¿Y de qué no se habla? Salgan a la calle, pregunten eso a la gente, vuelvan y las escribimos en un tablero, pero yo no quiero que las ideas de qué vamos a hablar surjan de nosotros, porque ahí podemos estar replicando algún sesgo, ¿no? Yo tal vez no tengo ganas de hablar de tal otra cosa. Entonces, descentralicemos el proceso de crear una agenda periodística. O vuelvo, digamos, a mis lecciones. Eso es algo que yo he aprendido. Les garantizo que esas construcciones de la agenda que hemos hecho en Consonante después de ese ejercicio han sido muy provechosas y han sido un ejercicio sorprendente para la gente que se animó a salir a la calle y con toda la vergüenza del mundo le preguntó al vecino: estoy haciendo, y le contó, estoy haciendo un diplomado de periodismo, ¿me cuentas qué te parece que es importante que hablemos si pudiéramos publicar un periódico mañana? O publicar una noticia en redes, ¿no? Para no ser tan retrógrada. Lo otro que he aprendido es que es necesario experimentar con nuevas narrativas. Y a esto lo que voy es, yo he tratado de realmente arrancarme de la cabeza esos formatos que me enseñaron en la universidad. Pues yo estudié periodismo, pero no sé si es un privilegio o una maldición. No, mentira, que no me escuchen mis profesores de la carrera, pero creo que es muy difícil. Nos enseñaron que había 4 maneras de contar una historia. Puedes usar la pirámide invertida, puedes hacer una crónica, o eso es un reportaje, o eso es una entrevista. Y a veces eso no importa tanto. Yo creo que es necesario, si nos vamos a acercar a hacer periodismo local y queremos hablar con la gente, yo he aprendido que es súper importante experimentar con nuevas narrativas. Yo no sé si he encontrado una lección o si una fórmula, ¿no? O si he logrado romper esa idea de las narrativas viejas, porque igual Consonante sigue publicando reportajes, entrevistas, y tenemos esa mala costumbre de clasificarlo todo. Pero por lo menos sí trato de recordármelo y decir, ¿cómo más podemos contar esto? ¿Cómo quisiera tal persona que lo contáramos, no? La tercera lección que he aprendido es esta que les hablaba desde el comienzo, y es la importancia de no trabajar sola, de hacer las cosas en equipo. Y cuando digo esto, no lo digo solo para construir un proyecto, sino también para hacer periodismo. Yo creo firmemente en que el periodismo es más fuerte cuando lo hacemos en red, cuando lo hacemos juntos, cuando combatimos esa idea del llanero solitario. Hoy en día el periodista no está llamado a ser un llanero solitario, sino a encontrar realmente una red de apoyo, ya sea en su municipio, en su región, en su país, entre sus colegas. Lo cuarto es que Colombia necesita un periodismo más diverso y representativo. Todos los medios grandes, nacionales, se han encargado de mostrarnos que el país se ve de una manera, que en el país hay unas discusiones de tal que se deben dar, y yo creo que a veces se parece, ese país que nos muestran algunos medios hegemónicos es muy diferente al país en donde muchas otras personas viven, y yo sinceramente tengo como esa idea y he aprendido la importancia de hacer un periodismo más diverso y representativo, y eso se está convirtiendo casi que en una obsesión mía. Y lo último que yo diría que es importante es que he aprendido
es que a pesar de explorar nuevas narrativas, de hacer periodismo de manera colaborativa, de hacerlos con agendas locales, o no diría a pesar, sino que además de hacer todo esto, no podemos renunciar a hacer periodismo de calidad y a exigirnos unos estándares altos, a chequear la información que publicamos. Y yo creo que eso sí fue lo que me quedó, de las pocas cosas que me quedaron de periodista local, me quedó eso. Y yo creo, de nuevo, y lo repito una y otra vez, yo creo que eso es un escudo protector. Creo que hay que cuidarnos también viendo qué publicamos y cómo lo publicamos y teniendo esas las discusiones que son necesarias. Y si la reunión para decidir el enfoque del tema toma 3 horas, pues tomará 3 horas. Pero después agradeceremos haber tenido esa reunión. Entonces, esa es mi última lección aprendida, y es digamos, no renunciar a la calidad y comprometernos con eso que al final es comprometernos con nuestras audiencias. Yo creo que ahí dejaría algunas de las lecciones, Patricia, que yo he aprendido. No creo que sean todas, pero creo que son algunas de las que quería compartir en este espacio. No, Carolina, muchas gracias, de verdad. Yo he disfrutado mucho esta conversación, he aprendido muchísimo, realmente. He tomado nota de tus aprendizajes, porque creo que se pueden convertir, digamos, que en ese papelito que siempre llevas a la mano y dices, hay que construir agenda, hay que recorrer el territorio, hay que moverse en el lugar donde estamos, hay que preguntar qué es importante, qué es urgente, de qué no se habla, ¿no? Hay que checar la información. Y eso es como que, a ver, repíteme la lección, porque de verdad que a veces en ese día a día se nos va olvidando, y además sirve mucho de inspiración para lo que hacemos y seguiremos haciendo. Muchas gracias de verdad por participar en Trayectorias, y bueno, le doy la palabra a Melba Quijano para que cierre esta conversación de hoy. No, pero creo que es complejo cerrar cuando quedamos así como wash, en punta, sí, con tanta reflexión, con tanto compartir. Veo por aquí también muy activo este chat interno, agradeciendo también a quienes se conectan con complejidades también de conectividad, que lo que tú mencionabas es cierto, Carolina. Este es un país con brechas digitales muy complejas, aunque no debería ser así, porque están las condiciones para lograr tener una conectividad, pero también entendemos que hay intereses allí que perduran y priman. Quería recoger 2 cosas que me parecen fabulosas de lo que nos planteaste, con el agradecimiento, sobre todo porque tiene que ver precisamente con la intención de estas conversaciones, que es cómo pensarnos más allá de la radio análoga, local, comunitaria, o la radio que está allí en el territorio indígena, cómo pensarnos precisamente que la radio tiene otras posibilidades de expandirse. Y tú das información, digamos, nos da ruta para pensar en la necesidad de estos colectivos que se van sumando en paralelo al fortalecimiento de las franjas informativas. Por ejemplo, tenemos una situación muy crítica con nuestras radios, hablo a título de las radios comunitarias, pero en general, digamos, lo sonoro local adolece de producción de contenidos locales, porque nos hemos vuelto la mayoría de las radios, estas radios de la cartografía, radios que terminan siendo repetición de músicas o repitiendo las parrillas de programación de las radios comerciales, y para eso no es la finalidad de una radio comunitaria o una radio de interés público. Creo que hay ahí una orientación interesante, es quizás a futuro, y también pienso que por aquí te escuchaba, es bueno, la metodología de consonante va muy en línea con la intención que hemos pensado ahora desde el Ministerio, de cómo fortalecer las parrillas de programación y cómo avanzar precisamente en esta ruta de crear, volver otra vez a estimular la creación de colectivos, pero de colectivos en clave de producción local, porque necesitamos resaltar la producción de contenidos locales, informativos, por supuesto, pero también otros contenidos para el debate, Entonces, como que todo eso me parece fabuloso, maravilloso, y agradecerte porque nos das pistas no solamente para expandirnos en la radio, sino también para expandirnos en el ministerio, para expandirnos en esas alianzas y cómo poder soñar sobre cosas que ya están andando. Entonces, gracias infinitas por estas reflexiones compartidas. Por supuesto, Consonante, necesitamos seguir como hilando como estas alianzas allí que se van dando. Y bueno, pues gracias, Patricia, nuevamente por ser una excelente moderadora, conductora de este espacio. Nos ayudas mucho a aterrizar y a concretar esas cosas, ansiedades que a veces se producen en qué le preguntamos y cómo, y queremos resolver todo en una jornada, y nos ayudas a ir decantando. Así que un abrazo, nos vemos entonces la próxima semana, el miércoles 2 de noviembre, ya se acabó esto,
ya estamos cerrando. Ay, Dios mío. Así es, Así así es. es. Así que muchísimas gracias a todos y todas. Patricia, gracias nuevamente por haber sido nuestra conductora y gracias Carolina por haber compartido este espacio. No sé si te quieras despedir, Carolina, antes de que cerremos definitivamente la sesión de hoy. Ojo. Creo que no hay mucho que agregar, ustedes lo han dicho todo, un gusto haberlos acompañado acá y ojalá pues haya más espacios como este para poder conspirar y encontrarle soluciones a a todas estas preguntas que nos plantea el periodismo y la realidad colombiana. Muchas gracias, Carolina, y muchas gracias a todas, a todos por conectarse en Trayectorias 2022. Nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles 2 de noviembre. Tenemos dos invitados especiales, la Liga contra el Silencio y Muy Guaso desde Bolivia. Así que no se pierdan esta conversación que va a estar buenísima. Mil gracias por su tiempo, por aportar a que este proyecto se construya y nos encontremos y dialoguemos y aprendamos siempre las unas de las otras. Muchas gracias y buenas noches.